todavía más preocupado que yo con estos datos del paro cada mes o cada trimestre cuando aparecen, está nuestro invitado, don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes y gracias. Hola, buenas tardes. Por estar compartiendo con nosotros estos datos. Vamos a ver los datos, luego hablaremos de algunas declaraciones. Las declaraciones la aguantan todos. Ahí tenemos el cuadro este que nos gusta hacer sobre datos de uso y que refleja el total real del desempleo en España. 3.313.921, sobre ya el conocido argumento de que aquí hay dos subgrupos que no contabilizan porque a la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz no le da la gana, o a sus técnicos no les da la gana. ¿Qué se percibe de todos estos datos del mes de abril? Pues que el sector servicios lo arrasa todo. De la mejora que hemos tenido, pues 52.000 nuevos contratados provienen del sector servicios, y eso es pues bares, hoteles y establecimientos que tienen que ver con el ocio de los españoles en Semana Santa y en el Puente de Abril. No, es verdad, sí, hombre, a mí ya me encantaría que se hiciese realidad este detalle de que vamos a conocer a partir de, aunque sea después de las elecciones, los datos del paro real, ¿no? Y no solamente ya por el tema de los fijos discontinuos, porque precisamente yo creo que hay más colectivos de gente a la cual no se está contabilizando, más allá de la polémica que llevamos de los fijos discontinuos, sobre todo cuando no están trabajando, por tanto están en el periodo de inactividad, y que computarlos como desempleados, porque es que no están trabajando, ¿no? Y en muchos casos, además, son desempleados que están cobrando la prestación por desempleo, con lo cual estamos viviendo en la auténtica contradicción de las definiciones. Oiga, ¿cómo es posible que una persona que no computa como desempleado perciba la prestación por desempleo? Y esto está pasando, es decir, es una cosa, y siempre yo digo lo mismo, el que tenga ganas de profundizar un poco más, que mire los datos de Baleares, que es el gran paradigma de la situación de fijos discontinuos, donde uno se da cuenta que en este mes ha bajado el número de personas que están en esta situación en Baleares. ¿Por qué? Porque se ha activado el sector de la hostelería, el sector de la restauración, de repente han desaparecido. Porque ha tirado de ellos la hotelería. Es normal, pero sigue habiendo en Baleares todavía más personas cobrando la prestación por desempleo que parados registrados. Oiga, pues este es el botón de muestra, ¿no? Sí, sí. Pues si empezamos un poco a normalizar las cosas va bien, ¿no? Más allá de que los 3.300.000 números redondos coincide bastante con lo que nos dio la EPA el pasado, hace una semana, ¿no? Es decir, con lo cual, hombre, incluso yo el otro día conseguí ver, después de buscar un poco en las propias definiciones que daba el Servicio Público de Empleo, decía que algunos de estos datos, de estos subgrupos de DENOS, etcétera, que hablamos, demandantes de empleo no ocupados, no se contabilizan aquí como parados, pero que la EPA sí los contabiliza, ¿no? Entonces, hay parte de esto que hace que siempre se acabe empatando. Es que hubo un tiempo en el que los datos de la EPA y los datos del INEM entonces casi cuadraban. Casi, pero bueno, ahora no. Ya se ve que hay una cierta disfunción en este tema. Pero lo que es más sorprendente, a mí me parece que lo que no acabamos de tener claro es esa gran bolsa de demandantes de empleo ocupados, que ahí hay 1 millón de personas. 1 millón de personas que se apuntan al SEPE, ¿para qué? Se supone que es para buscar empleo, claro, pues se llaman demandantes de empleo. Hombre, están trabajando. Hombre, si su ocupación fuese buena, no estarían ahí apuntados. Claro, entonces, ahí está una parte muy importante, yo creo que el 50% al menos de ese colectivo son fijos discontinuos en periodo de inactividad, y otros simplemente que están trabajando a tiempo parcial y les encantaría trabajar a tiempo completo, mejorar su jornada de trabajo o buscar un sueldo, un trabajo que le permita un sueldo mejor. A partir de ahí funcionamos. Pero claro, seguimos teniendo cosas patéticas. Digo patéticas porque me parece que es muy preocupante, ¿no? O sea, la contratación cae en picado. Un 20%. Claro, entonces, oiga... Sobre la del año pasado, y luego te venden que estos son los mejores datos de empleo desde el 2005. Hombre, pero pues si no se contrata gente, ¿por qué es? ¿Porque ya está todo el mundo contratado y no hace falta? Oiga, pero es que tenemos 3 millones de parados. Entonces, ¿cómo es posible que la contratación baje un 20% y tengamos más de 3 millones de parados? Bueno, pues ¿cuál es la solución? Pues, bueno, de ese volumen de contratación que ha caído un 20%, es que han caído la contratación indefinida, ha caído, por supuesto, la temporal, ha caído la indefinida a tiempo completo y solo ligeramente se ha incrementado la contratación de fijos discontinuos. Es la única, que ha crecido un poquito y no mucho. Si luego uno distribuye los pesos de cada tipo de contratación, lo que vemos es que menos de la mitad de la gente contratada a tiempo indefinido, con un contrato indefinido,
tienen jornada completa. Es decir, que se sigue troceando el empleo. Y eso explica muchas de estas cosas tan históricas que dice el ministro Escrivá. Cuando dice que está batiendo récords de cotizantes, lo que no está diciendo es por cuánto cotizan esos afiliados. Porque tanto cuenta el que cotiza 1 hora a la semana como el que cotiza 40. Es un afiliado de la Seguridad Social. De estos, yo no digo de 1 hora a la semana, pero de 4 horas semanales, de 5 horas a la semana. El milagro de Escrivá es el troceo del empleo. Y por tanto, mire, el otro día con la EPA yo creo que es un dato que la gente puede, si quiere, comparar. Uno se coge el volumen de ocupados y coge las horas que trabajan todos los ocupados. Bueno, ¿cuántas horas trabaja cada ocupado? Una cosa bastante simple, de matemática elemental. Salen como en torno a 30 horas de trabajo. 30 horas de trabajo. Eso es prácticamente lo mismo que venimos trabajando en estos últimos 4 años. 15 minutos arriba, 10 minutos abajo, dependiendo cada año. Oiga, si la jornada ordinaria debería ser de 40, pues algo falta, ¿eh? O sea, si estamos hablando de que los empleados públicos están reivindicando las 37 horas y media, es que no las alcanzan. Por tanto, hablar de que la jornada media está en el torno de las 30 a 31 horas, da igual, si cogemos 2019, 2020, 2021, 2022, hay unas pequeñas variaciones, 30,1, 30,10, 30,5, 30 horas y media. Oiga, ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo cuadramos las cuentas? Pues eso es a base de hacernos trampas en el solitario, engordar las cifras de afiliación, pero no se está diciendo a la gente que la afiliación que estamos teniendo no es afiliación a jornada completa. Prácticamente la mitad de la afiliación está con jornada parcial, porque un fijo discontinuo, que no es el del señor Escrivá, es un contratado a tiempo parcial, porque no realiza una jornada completa de trabajo. Y este es el gran drama, ¿no? Seguimos teniendo ese dato tan divertido, entre comillas, es que se contrata o hay más contratos indefinidos que personas contratadas. Oiga, es que sale a algo más de un contrato por persona al mes, ¿no? Hablando de contratación indefinida, oiga, si es indefinida, pero entonces, ¿qué tipo de contratación indefinida estamos haciendo? Contratos a tiempo parcial, estamos generando pluriempleo, gente que necesita 2 o 3 contratos para llegar a fin de mes. Y esto no lo está diciendo el ministro Escrivá. Y este es el drama del empleo en este país. Estamos troceando el empleo, estamos troceando la actividad. Y por mucho afiliado que usted diga, por toda la parte histórica que dice que está desbordando, lo que no están desbordando son los ingresos. Oiga, ¿cómo es posible que tengamos entonces con estos datos récord de afiliación un déficit brutal todavía en la seguridad social? ¿Cómo es posible que no sea autosuficiente la seguridad social y dependa de préstamos del Estado, de Hacienda para subsistir y para pagar las nóminas fundamentalmente las que corresponden a las pagas extras de los pensionistas? Oiga, no me cuente usted películas, de verdad, que la policía, como dice el refrán, la policía no es tonta, ve un cigarro y dice, aquí han fumado. Bueno, pues yo no sé si hay gente que se fuma más o menos, no que nadie me malinterprete, pero esta es la dura realidad, ¿no? Hoy, don José Luis, vale la pena echar un vistazo a las reacciones, porque son muy indicativas. La primera es la de Nadia Calviño, que sigue con el mantra de tocar el tambor como el conejito Duracell, y alguien no le ha contado algo, me da la sensación, porque las otras no son para nada parecidas. Dice doña Nadia Calviño, gran experta económica europea, que los datos demuestran que se acelera la creación de empleo, y eso no es estrictamente así. Vamos a escucharla. Los datos que hemos conocido hoy de afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril son una nueva buena noticia que confirma la aceleración de la creación de empleo en nuestro país, gracias a la fortaleza de la actividad económica, la reforma laboral y el impacto positivo de los fondos europeos Next Generation. Sobre todo la reforma laboral, que ha hecho mucho. Ahora bien, mientras que la señora Calviño decía esto, Sánchez ha sido discreto. Incluso ha sido humilde, cosa que no le va nada, porque él es de natural soberbión. Soberbio se le queda corto, es soberbión. Y lo de hoy a mí me ha llamado mucho la atención. Que Sánchez diga que el mérito no es del gobierno, sino de la sociedad española, es verdaderamente, como dice el cantante Tom Jones, unusual. Estamos hablando de mínimos históricos, lo cual es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. En plena guerra y tras una pandemia, tener un país que crece más que la media europea, que crea más empleo y además que crea
un empleo de mejor y mayor calidad es algo que desde luego es un éxito de país. Y estos datos, si demuestran algo, es precisamente la fortaleza de España y la bondad de las reformas que estamos emprendiendo, las políticas económicas que estamos implementando, a pesar, como he dicho antes, de haber atravesado una pandemia y en mitad todavía, por desgracia, de la guerra en Ucrania. Bien, venga a darle a la carraca diciendo lo mismo un rato, pero lo fundamental es un éxito de la sociedad española, eso es completamente novedoso. Todavía más novedosa es la posición de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del ramo del Ministerio de Trabajo, porque esta le da una de cal y una de arena. En este mes, el paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. Y ahora ya les quiero mostrar el dato que les decía al principio de nuestra entrevista, don José Luis. Vamos a saber el desempleo con datos reales, pero eso va a ser después de las elecciones. Bueno, lo sabremos. Las reacciones. Pero déjame que diga, ¿cómo no? con el tema de Nadia Calviño, que parece que se ha aprendido ese mantra de Next Generation, somos los mejores, esto va acelerado, vamos, esto es la pera limonera. Mire, 2021, el empleo crecía al 3,23%. 2022, el empleo crecía al 5,06%. 2023, estamos siempre más comparando meses de abril, al 2,98%. O sea, es el menor de los últimos 3 años, el ritmo de creación de empleo. Por tanto, oiga, lo de aceleración entiendo que es que uno va creciendo. En todo caso, si yo paso del 5 al 2,9%, lo que estoy haciendo es desacelerando, por si no lo sabía. Esto se lo dice alguien que ha hecho la carrera de ciencias físicas y sabe bien lo que es la aceleración y lo que es la desaceleración. Si ella no lo sabe, y un día de estos, como al señor Sánchez le da unas clasecillas de física, ningún problema. Pero encantado. ¿no le ha parecido a usted raro la falta de expresión emotiva por parte de Sánchez? Y sobre todo una de cal y una de arena de la señora del vestido Chanel. Hombre, es que mire usted, o sea, es que hay elecciones a la vuelta de la esquina y la gente va a votar. Aquel que le están diciendo que la cosa va estupenda, que está creando más empleo que nunca, que está creando un empleo súper estupendo y está en el paro o está trabajando 4 horas a la semana, le va a dar la risa por cuando va a votar. Por tanto, un poquito de prudencia. Mire, hoy me contestaba alguien, no sé quién era, a un tuit que he puesto con estos datos del paro y me ponía un ejemplo. Dice, mira, me venía a decir que trabajaba 4 horas para una ETT, una multinacional, a la semana y 3 días a la semana. Y para otra, otros 3 días a la semana, otras 3 horas. Oiga, al final eran 12 horas a la semana, corriendo de un sitio para otro para llegar. ¿Este es el empleo que se está creando? Hombre, pues mejor es trabajar en eso que no trabajar en nada. Por supuesto, bienvenido sea. Yo siempre me alegraré que cualquier... Tan precario como lo que han venido criticando, o más. O más, porque además nos están vendiendo de que ese incremento de la contratación indefinida... Yo les voy a dar un dato que para mí hoy he hecho una pequeña cuenta y les pido si quieren que lo hagan. El señor Escrivá ha sacado pecho diciendo que en un año la afiliación a la Seguridad Social ha crecido más de 500.000 personas, números redondos, algo más, 521.000, no recuerdo exactamente. Bueno, yo me he sumado todos los contratos que se han hecho en un año y me salen más de 16 millones de contratos. 16 millones de contratos en un año, y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en algo más de 500.000, 550.000, vamos a ponérselo así. Hagan ustedes la división. Sale a 28, 29 contratos por afiliado. Ole el empleo estable, ole el empleo. La reforma laboral. Bueno, yo no sé si es fruto de la reforma o no, pero lo que está claro es que la reforma laboral yo creo que tiene una cosa que es la que para lo que se hizo, que es maquillar o mejorar, pues para ser un poco más exacto y nadie se me moleste, el dato de temporalidad. Y es verdad, estábamos en el 24 y hemos pasado a estar en torno al 14, se ha bajado. Pero oiga, eso ha sido en el sector privado, fundamentalmente, porque el sector público, la tasa de temporalidad está en el 30%. Oiga, curiosamente hoy el único sector en que ha caído la afiliación ha sido la educación. ¿Qué pasa? ¿Que se han jubilado 1.000 maestros? ¿Y qué pasa? ¿Ustedes no los han repuesto a estas alturas cuando está el curso para acabar? ¿1.000 maestros? ¿Qué pasa? 1.000 maestros, profesores de secundaria, 1.000 en educación. Oiga,
cuando lo que ha crecido el empleo, más de la mitad del empleo que se ha creado, corresponde a la hostelería, que me parece estupendo, que ha venido puentes estupendo, Semana Santa, un sol y un calorcillo que venía estupendamente y hemos tenido las playas de bote en bote. Ojalá fuese así todo el año. Ojo ahí que hubo un ministro del gobierno de Sánchez que dijo que denostaba a la gente que tiene que trabajar, que tiene pues incluso la suerte, podríamos decir, de trabajar en ese mundo, porque eso le parecían trabajos basura. ¿No? Bueno, no contratos basura, trabajos basura. Eso fue grave pues también. un poco lamentable. De luego, esa gente tiene que trabajar y yo lo que les pediría a veces a nuestros políticos es que se les vea un poquito más por el Parlamento, que de vez en cuando, si hablamos de las tasas de absentismo, bueno, pues pasemos lista. Son mejorables. Don José Luis Fernández Santillana, un placer tenerte en el programa comentando a ojos de experto lo que son estos datos de empleo, sin triunfalismos y sin utilización de la política, que ya cuesta. Gracias, de verdad. Un abrazo.